Bueno, pues ayer se salió el informe de la letrada, el informe de conclusiones de Julián Cocot, donde responde a las cuestiones, en concreto la 103-2018 y 429-2018, a la cual se acumula otra cuestión planteada por dos juzgados de lo contencioso administrativo de Madrid, el número 8 y el número 14, donde las magistradas le plantean a Europa que informe de cómo se tiene que interpretar la directiva 1999-70 y los acuerdos marcos con respecto a la situación del personal que trabaja en la administración y que entendemos que es en fraude. Lo que hace en este caso la letrada es dar la opinión jurídica de cómo se tiene que aplicar la directiva en España, porque España ha incumplido la obligación que tiene de adaptar la directiva, en este caso, a la normativa. Sí se ha hecho con el personal laboral no tiene ningún problema, sí se le reconoce cuando hay fraude figuras como la propia fijeza del Estatuto de los Trabajadores y el indefinido no fijo, que es una figura que creó precisamente el Tribunal Supremo cuando resuelve el tema del fraude, pero el problema importantísimo y que sí afecta a más de 800.000 personas es qué sucedía o qué sucede con el personal que es contratado de nombramiento o lo que se conoce como personal estatutario. En España sí tenemos y en este despacho llevamos temas importantes hasta el punto de interinos con 34 años de forma continua y permanente, que con la normativa en la mano, la normativa española, técnicamente se pueden quedar en la calle. Entonces, las magistradas le plantean diferentes cuestiones y la letrada las ha sintetizado. Importantes resumen del extenso informe. En España, con la administración pública hay mucha concatenación, es decir, personas que trabajan de forma continua con distintos contratos una vez y otra vez y otra vez. Eso pasa mucho en sanidad. Los estatutarios sanitarios tienen vínculos de muy corto tiempo, o sea, de días incluso, y van firmando lo que son nombramientos uno tras otro tras otro. Ante esta situación, y además porque es una cuestión que se le plantea por el juzgado en concreto, de un personal estatutario de sanidad, la concatenación que hay en España es fraudulenta y además se reconoce así. No se puede usar una contratación temporal continua si se demuestra, y es así, que la necesidad es permanente. Si la necesidad es permanente, hay que dar estabilidad al trabajador. ¿Cómo se le da estabilidad? De acuerdo con la norma, mínimo le tienes que hacer interino, pero interino sine die, hasta que realmente se pueda cubrir la plaza por oferta de empleo. Importante también en este tema, esa concatenación siempre se ha basado y se ha amparado en las bolsas de empleo. El personal termina el tiempo, el nombramiento, pasa a una bolsa de empleo donde tiene que aportar méritos, donde tiene que aportar experiencia y se le vuelve a contratar. Esas bolsas de empleo, que además se gestionan por los sindicatos, son ilegales, todas. O sea, eso es muy importante. Todas las bolsas de empleo, que es el sistema de contratación más precario que ahora mismo se reconoce por la normativa española, son ilegales, y en este sentido ya el juzgado de lo contencioso, creo que era el 9 de Granada, así lo contempla, por lo menos en Andalucía, y en concreto el día 4 de diciembre en Sevilla tenemos juicio donde solicitábamos lo que ya la letrada está reconociendo de facto, que un sistema de contratación por bolsa es completamente abusivo. En este sentido, importante también la solución que ha marcado España con los sindicatos. Para eliminar la precariedad firmaron dos acuerdos, los acuerdos de estabilidad, sindicatos con Montoro, el primer acuerdo y el segundo acuerdo. Estos acuerdos están impugnados en la Audiencia Nacional, se demandó por la Asociación Nacional de Interinos y Laborales al Ministerio, en aquel entonces era Montoro el ministro, a Comisiones Obreras, UGT y CESIF.
porque entendían que la manera de dar estabilidad era precisamente sacar todas las plazas a oferta, manteniendo solamente un 8% para situaciones coyunturales. Bueno, pues eso nuevamente dice la letrada que no es solución. O sea, la solución para la precariedad no es sacar las plazas a oferta y además de forma tan temeraria y además quitando los derechos adquiridos al personal. O sea, no hay que equiparar a un opositor de la calle con una persona que lleva en fraude muchísimos años. Hay que darle facilidad. Con lo cual, ese tema también es importante y va a influir mucho en la Audiencia Nacional, como digo, en el procedimiento que tenemos abierto, que es el 380-2017, donde esos dos acuerdos, el primero y el segundo, se impugnaron y el 29 de octubre tenemos la votación y el fallo. Otro tema muy importante es el tema de la fijeza. Muchísimos afectados entendían que la sanción más importante que podía tener en este caso el Estado cuando se habla de abuso en la contratación tenía que ser dotarlos de fijeza, es decir, hacerlos funcionarios. En ese sentido, la letrada dice que esa no es la solución. Si bien es verdad que hay que dar estabilidad al personal, puede ser por cualquier otro sistema según la normativa española, bien reconocer la interinidad sine die, bien reconocer el vínculo como indefinido, como pasa con el personal laboral, bien indefinido no fijo, que fue la figura que creó el Tribunal Supremo, pero la fijeza, estrictamente hablando, como funcionario, esa solución no la da. No la da porque con la normativa española, que en este caso es la Constitución, la directiva y el acuerdo marco, pues en este caso sí choca. Eso sí es cierto que ha desmoralizado a mucha gente porque muchísimas personas entendían que con estas cuestiones que plantean los dos juzgados a Europa, muchísimas personas iban a pasar directamente a ser funcionarios simplemente por el fraude. Y en este sentido dicen que no, pero que sí se tiene que reconocer estabilidad. Y el siguiente punto que sí aborda es el tema de las indemnizaciones. Como España es incumplidora, hasta el punto que ya la Comisión Europea sanciona al Estado con una multa de 100 millones, que es la multa que el Estado solicita el aplazamiento, y para aplazarlo pide la Comisión Europea que acredite el Estado español que está haciendo todo lo necesario para dar estabilidad. Ahí fue donde los sindicatos con el gobierno firmaron los acuerdos diciendo que dar estabilidad era sacarlo todo a oferta de empleo. Pues esa no es la medida, pero lo que sí dice la letrada es que hay que ser contundente y ante el abuso sí hay que indemnizar tanto al trabajador afectado como hay que sancionar en este caso a la administración. En este sentido, sí abre la puerta a lo que ya nosotros estamos haciendo, que es la petición de responsabilidades tanto a los entes administrativos, es decir, a la propia administración, como a los propios políticos o gestores que son en definitiva los que van tomando las decisiones con respecto al personal. Teniendo conocimiento el gobierno de toda esta situación y al haber sacado todas las plazas a oferta y a poner todo el mundo en jaque, la letrada sí dice que hay que ser contundente y que hay que pedir la sanción a la administración, que tiene que ser pecuniaria, así como una indemnización acorde al abuso. En este despacho yo llevo 4.500 temas más o menos de fraude en toda España. Tengo el interino más longevo de España. Este sí es de 38 años, es asturiano, 38 años de interino. Si en cualquier momento este hombre pierde el empleo, si no se jubila antes, lo cual sería una vergüenza, pero bueno,
si pierde el empleo por culpa de no acceder a la plaza porque ha salido oferta de empleo y él no aprobase, pues imaginaros la indemnización. Simplemente haciendo una analogía con el personal laboral, sí se podría hablar de cómo ahora está el personal laboral, 33 días de salario por año, y el periodo anterior al 2012 a 45 días. Como además la letrada habla de indemnización, que ahora mismo no está arreglada, no tendría ningún tope. O sea, no hablaríamos de tope de 42 mensualidades o de un año, no tendría tope. Con lo cual hay interinos que sí pueden tener indemnizaciones pues muy altas, y eso obliga a que la Administración tenga que tener reconocida una partida indemnizatoria muy importante. Esa necesidad de reconocimiento de partida indemnizatoria, pues lo que va a hacer es que no se pueda sacar la oferta de empleo absolutamente nada, porque la ley de presupuestos prohíbe sacar a oferta de empleo ninguna plaza que tenga un incremento de gasto. O sea, si yo sé que tengo que indemnizar y no lo tengo previsto, no puedo hacerlo. Solución a todo este problema: el concurso. Nosotros sí abogamos, y eso está reconocido expresamente en la ILP, que ya está admitida por el Congreso de los Diputados. Se admitió el 22 de julio del 2019. Aquí ya se contempla que la solución para realmente dar estabilidad y realmente hacer a todo el mundo funcionario, que en el fondo es la obligación que tiene la Administración, es hacer una oferta de empleo donde se usen los instrumentos que tiene en este caso la normativa. Y la normativa en España sí tiene lo que se llama el concurso de mérito, que en este caso está habilitado. Haciendo un concurso de mérito, todo el personal que está en fraude sí puede pasar, según los principios de igualdad, mérito y capacidad, a funcionario, tanto el personal laboral por un lado como el personal estatutario interino en fraude. Y el último tema importante que sí también dice la letrada, ha habido sentencias, sobre todo en Castilla y León, que decían que cuando un interino o estatutario que está en fraude demanda, pero no ha impugnado todos esos contratos o nombramientos, estaba consintiendo, había una aquiescencia, o sea, él estaba permitiendo que estuviesen abusando de él. Eso han sido 2 juicios de 2 médicos, una que tenía antigüedad de 1998, tenía 322 nombramientos uno detrás de otro, y el señor magistrado pues lo que nos decía, y el otro era uno del 95, otro del 98. Lo que nos decía es que como no había impugnado todos los contratos, estaba consintiendo, en este caso, en la figura del fraude. La letrada, en concreto, dice que no. O sea, el no haber impugnado, no hay obligación de tener que impugnar contrato a contrato, puesto que eso pone encima al afectado en una posición de debilidad absoluta. Por todo ello, el informe es preceptivo para el TJUE, no es vinculante, pero sí es cierto que el 85% más o menos de los informes que realiza, en este caso, los letrados del TJUE, se traducen luego en sentencia final. O sea, esto no es la sentencia, pero sí es el prólogo a lo que va a ser la sentencia final. Como he dicho al principio, sí se ha mandado ya a la Audiencia Nacional para que se tenga en cuenta. Entiendo, y en todas las ofertas de empleo que nosotros estamos llevando también lo vamos a aportar, que todas las ofertas se tienen que paralizar, todas las mesas de negociación se tienen que paralizar, porque el Estado va a tener obligación, sí o sí, de estudiar la situación individualizada de cada trabajador. Y una vez estudie la situación individualizada de cada trabajador, es cuando podrá sacar a oferta de empleo y después a convocatoria las plazas, pero según esas circunstancias.
con lo cual está obligando la letrada a hacer pues una grandísima auditoría. En Andalucía ayer se firmó por parte de Vox, Ciudadanos y PP la ley de presupuestos, donde uno de los elementos que incluye, además es importante, es que quieren auditar todo lo que ellos llaman administración paralela, y eso sí está bien, porque es uno de los requisitos que marca la letrada. O sea, el Estado tiene que tener una radiografía perfecta, no tanto ya de las plazas, sino de los puestos. O sea, la plaza es lo que está orgánicamente reconocido, pero el puesto de trabajo es lo que se ha creado el trabajador. Y lo que se pide es armonizar las plazas con los puestos. Yo sé que es denso y es complicado, pero mejor no lo he podido explicar. Si tenéis alguna otra duda, por deciros, el Tribunal Supremo en septiembre dijo que sacar las plazas a oferta de empleo era como un salvavidas a la Administración. Pues este informe tumba esa sentencia de 26 de septiembre del 2018, lo tumba. O sea, la idea de que sacando, como decía antes, el acuerdo que firman los sindicatos con el gobierno, amparado como hasta ahora por esa sentencia del Supremo, esa sentencia pues se tiene que modificar, porque la solución al fraude no es sacar las plazas a oferta. Y ya lo que me digáis. No, simplemente es... No, más o menos, es un tema farragoso, yo sí, creo que no me he enterado. Sí, la pregunta es, entonces, finalmente, ¿qué va a pasar con todos esos funcionarios, esos interinos que llevan tantos años esperando una... Quedarse fijo, claro. Porque creen que después de tantos años la ley debería estar con ellos, ¿no? De hecho, han adquirido un derecho, o sea, el derecho al puesto de trabajo, por este informe, estas conclusiones, lo han adquirido. Problema que tiene el trabajador, y ese es el problema que hay en España. Muchos entienden que se le tiene que reconocer de oficio, y la Administración de oficio no puede reconocer fraude. Entonces, sí obliga a que todos tengan que ir a un órgano objetivo, que es un juez, que determine que hay fraude. Una vez se tenga hecho el fraude, el siguiente camino, en aplicación de la ILP, o porque algún grupo político lo quiera hacer bien, es sacar las plazas a oferta, pero simplemente por concurso. En este caso se soluciona el problema de la precariedad, realmente se dota de estabilidad como marca la Constitución, que es el igualdad, mérito y capacidad, artículo 106, y nadie de fuera, o sea, un opositor que quiera opositar de la calle va a seguir teniendo derecho a opositar, pero a plazas nuevas, no a plazas que de facto ya están ocupadas por personal en fraude. Entonces esa es la solución, y ese es el camino marcado, o que nos está marcando tanto Europa como a los abogados en los juicios. Y que afecta a 800.000 personas, más o menos. Donde más fraude hay es en sanidad, en educación y en justicia, en ese orden. Cada uno tiene una connotación. En justicia, por ejemplo, lo que prima son los nombramientos muy largos. O sea, pocos pero muy largos. Sanidad, muchísimos y muy cortos. Educación, cada año van cambiando, es una concatenación. Y luego en la administración local y periférica, ahí ya te encuentras de todo. Pero que el tema tiene importancia muchísima.